¿Cuáles son los ejemplos más cercanos a la elección popular de jueces en otras partes del mundo? El caso más parecido se encuentra en América Latina. En 2011, Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elegir jueces y magistrados mediante voto popular, como parte de un proceso impulsado por el gobierno de Evo Morales para democratizar el sistema judicial y reducir la influencia de las élites. Bueno, Bolivia fue el primer país en Latinoamérica y el Caribe en seleccionar a sus jueces y altas autoridades del Poder Judicial por voto popular. Esto se da después de la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, cuando se refunda el Estado y pasamos de ser la República de Bolivia al Estado plurinacional. ¿Por qué se da esta decisión? Porque existe un desencanto con la justicia y todo el proceso judicial que existe en el país. Pero la ciudadanía no confió demasiado en el proceso. De poco más de 5 millones de empadronados, solo el 42.34 fueron votos válidos. En principio, la elección por voto popular es un incremento a la participación ciudadana para ejercer derechos políticos, ¿no? Entonces, si bien hubo mucha aceptación, también es cierto que hubo mucha incertidumbre por cómo iba a funcionar esta dinámica. En ambas elecciones han habido más votos nulos que favorables a los candidatos. Pero también existieron muchas trabas que llevó a cabo la oposición, porque trataron de deslegitimizar mucho el proceso electoral. ¿Cómo lo hacían? A través de la desinformación. Porque la oposición sostenía que estas elecciones no deberían ser válidas y se hizo una campaña mediática muy grande por el voto nulo. De acuerdo con el Índice de Derecho 2023 elaborado por World Justice Project, México tiene una calificación de .37 en justicia civil, siendo 1 el Estado de Derecho más fuerte, mientras que en justicia penal ocupa el lugar 132 con una calificación de .26. En el mismo índice ubica a Bolivia en el lugar 140 en justicia civil y 141 en justicia penal. Además, en el índice histórico general de adhesión al Estado de Derecho, Bolivia pasó de tener una calificación de .41 en 2015 a .37 en 2023. No solo es el acceso a elegir a nuestros jueces y magistrados, sino que también hay una serie de reformas que tienen que existir en el Estado, desde las reformas a nuestros códigos penales, porque, tú eliges a tu juez, pero las reglas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué tipo de dinámica judicial es la que tienes? Sigues teniendo las mismas reglas de juego. Entonces, si bien eliges y puedes prevenir cierto tipo de corrupción o conocimiento entre una élite judicial de antes, aún no estamos cambiando el sistema judicial en su totalidad. Well, I've never heard of a country moving overnight to a system where all federal judges would be elected. It's 1,600 judges, so that's unprecedented. I've just never heard of anything like it. It's the most radical judicial reform I can think of, maybe since the Communist Revolution. I could tell you some other things countries have done when they have a perception of judicial corruption. Kenya is a very interesting example. They had a democratic reform and earlier in this century, and a new constitution in 2010. And one of the things they proposed was to do what they call vetting judges, which means they make all the existing judges go through a process where their record is very closely scrutinized to make sure they didn't commit human rights violations, to make sure they weren't corrupt. And they did that with every judge in Kenya. Ginsburg se refiere a la Junta de Jueces y Magistrados establecida por el gobierno de Kenia como resultado de la Ley de Investigación de Jueces y Magistrados. And that's something that other countries have tried as well, vetting judges, meaning when you have a corrupt judiciary, you go through and you look at everyone's record and you try to get rid of the corrupt ones. But that process was done basically using professional kinds of norms, not elected people. De acuerdo con el World Justice Project, Kenia pasó de una calificación en adhesión al Estado de Derecho de .45 en 2015 a .46 en 2023, ocupando el lugar 101 de la clasificación general. México ocupa el lugar 116 y pasó de una calificación de .47 en 2015 a .42 en 2023. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que puede aprender México de procesos electorales en el Poder Judicial? Apropiarse de la participación, apropiarse de la democracia y politizar a la gente, que sí se necesita. Mientras tanto, en menos de 250 días, el 1 de junio, el INE hará las elecciones para renovar al Poder Judicial.